Información inmediata. Y la administración del Estadio Olímpico Atahualpa regresa a la concentración deportiva de Pichincha. El municipio de Quito deberá ofrecer disculpas públicas tras el fallido proceso de reversión del escenario. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Iniciamos este diálogo con la presencia del ingeniero Wilson Merino, concejal de Quito en los estudios de FM Mundo, y de manera virtual el abogado Diego Oviedo, abogado especialista en Derecho Civil. El Estadio Olímpico Atahualpa queda entonces en manos de la concentración deportiva de Pichincha, y esto tras la decisión de un juez. Les damos la más cordial bienvenida tanto a Wilson como a Diego. También les anunciamos que pueden interrumpir la conversación al momento que ustedes requieran intervenir. No hay ningún problema, vamos a estar abiertos para ello. Comenzamos con Wilson acá en los estudios. Esto ya se considera de alguna forma un triunfo legal para la concentración deportiva de Pichincha, un revés para el alcalde. Buenas noches, Fausto. Bienvenido. Diego, un gusto compartir este espacio contigo. Un saludo a la ciudadanía. Me parece que a la final nadie gana, ¿no? Nosotros lo advertimos en su momento al alcalde Muñoz. Le dijimos que está mal asesorado por parte del procurador, que confunde términos, confunde donación con comodato, que confundía rescindir con revertir, ¿no? Y que estaba poniendo en riesgo la seguridad jurídica. La primera vez que vimos eso no parecía una equivocación tan real. Después, revisando los documentos, ya resultó ser una novatada. A mí me parece que lo que debe pasar a partir de hoy, y la primera acción del alcalde Muñoz, es pedir cuentas al procurador del municipio de Quito y a su equipo, ¿no? Esto evidentemente genera incertidumbre, ¿no? Habría que preguntar dónde está la certeza por parte del asesoramiento del procurador, ¿no? Esto vulnera los principios de confianza que son fundamentales en un espacio parlamentario. Los concejales tomamos decisiones en función de la información jurídica, el criterio jurídico que acerca también el procurador. Y con lo que ha sucedido y con la sentencia dada por el juez constitucional, lo que nosotros veníamos alertado en esta sentencia finalmente se ha confirmado, ¿no? Ahora bien, Diego, estamos ya en contacto con Diego Oviedo. La situación evidentemente ya, como le habíamos anunciado, es un revés para el municipio, pero ya en el plano legal, esta confusión de términos, lo que han dicho algunos de los concejales que se oponían a esta decisión del alcalde de revertir el Estadio Olímpico Atahualpa en favor ya del municipio. Al menos si se pretendía eso, nunca fue el camino. Diego. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Fausto, al concejal, a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de FM Mundo, un afectuoso saludo. Yo voy a empezar señalando lo que el concejal dijo en su intervención. No creo que gana nadie, porque creo que todos queríamos que el Estadio Olímpico tenga una renovación. Evidentemente está en un deterioro muy grande este escenario deportivo. Sin embargo, Fausto, si tú recordarás en la entrevista que tuvimos hace un par de semanas, nosotros habíamos advertido que desde la resolución que dio el Consejo Metropolitano había confusiones terribles respecto de figuras jurídicas como el comodato y la donación. Y precisamente eso es lo que ha dicho el juez hoy en su sentencia. No encuentro una razón para que el procurador síndico del municipio del Distrito Metropolitano de Quito haya realizado un criterio legal absolutamente desastroso, diría yo. Cuando tuve la intervención la semana anterior, o hace 2 semanas, yo precisamente decía, esto es una vergüenza jurídica. Hablar de comodato, que es un préstamo de uso gratuito, y establecer de que el comodato se puede revertir, pero líneas más abajo, párrafos más abajo, se habla de una donación, es novatada, pero ni de un estudiante mío de 4º semestre, mi querido Fausto. Y yo no entiendo cómo un procurador síndico del municipio puede hacer o puede dar fe de una situación jurídica de esta manera, ¿no? Evidentemente hay muchas fallas, y lo que a mí me espeluzna, yo decía,
Estamos de acuerdo los quiteños que se hagan las cosas, pero las cosas deben hacerse de forma correcta. Las cosas deben hacerse obedeciendo al ordenamiento jurídico. Y, Fausto, yo escuché la sentencia del juez. Estoy muy de acuerdo en todos los análisis que ha hecho, porque evidentemente lo que hizo el municipio de Quito es algo gravísimo, Fausto. Esto es una confiscación, era una confiscación que, gracias al análisis del juez que ha conocido la causa, ha puesto fin a este acto abusivo, vamos a decirlo, que ha hecho el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Simplemente señalar que esto es primera instancia, Fausto. Va a existir un recurso de apelación y veremos qué decide la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Hoy por hoy no tenemos una sentencia ejecutoriada, no es que ya se ha establecido y se ha definido el punto de derecho, sin embargo ya es un avance la decisión que ha dado el juez en primera instancia. Bueno, pero si la apelación está en manos de los mismos abogados, seguramente habrá alguna otro tipo de novatada, capaz que piden apelación sobre un arrendamiento del estadio, entonces no sabemos qué podrá ocurrir más adelante. Vamos a escuchar la decisión del juez para también un poco analizar sobre los términos que utiliza el juez, sobre la resolución que da, incluso también sobre esta disposición de que se pidan disculpas públicas a los ciudadanos. No sé si lo tenemos ya, vamos a ponerlo, por favor. Existe una vulneración al derecho a la seguridad jurídica, toda vez que todo el procedimiento administrativo que dio como resultado la emisión de la resolución se lo realizó sin una norma de sustento, lo cual ocasiona una falta de certeza y previsibilidad a los accionantes, quienes han tenido que recurrir a una acción constitucional para poder defender sus legítimos derechos constitucionales conforme lo antes expuesto en la presente sentencia. Respecto al derecho a la propiedad, que la acción de revertir la donación del predio constituye una vulneración al derecho a la propiedad, tomando en cuenta la ausencia de un procedimiento administrativo previo que determine la reversión de la donación, constituyéndose posiblemente en un acto de confiscación. Se ha determinado que la confiscación abarca formas disfrazadas o indirectas de privación de propiedad. Se utilizan normas del comodato, reversión desde la visión del derecho administrativo y no se analiza la figura de donación, pese a que la escritura que se está reversando es de una donación entre el ilustre municipio de Quito en favor de la concentración deportiva de Pichincha. Por lo tanto, se evidencia una vulneración al derecho a la defensa por aplicación de preceptos jurídicos distintos a los hechos fácticos. Respecto al derecho a la seguridad jurídica, que ninguno de los artículos previamente citados establece un procedimiento específico a seguir para los casos de reversión de donación de bienes entregados por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Y se llegó, Wilson, incluso al momento en el que se cerraron las puertas del Estadio Olímpico Atahualpa, se puso unos letreros de clausura por parte de la Agencia Metropolitana de Control, y esto también fue parte de todo lo que en algún momento los concejales decían esto era parte de un show, pero hubo excesos allí. Yo creo que con la sentencia del juez queda claro que lo que buscaba el municipio era generar un espectáculo alrededor de infracciones, ¿no? Que fue lo que encontraron la Agencia Metropolitana de Control con el tema de los cilindros, que no es una causal para rescindir un contrato de donación, ¿no? A mí me gustaría, Fausto, señalar algunas cosas que ha dicho el juez. Yo he traído la sentencia. Por favor. Y él ha dicho en cuanto al comodato: se ha verificado que la resolución de fecha 11 de junio del 2025, en su exposición de motivos, hace alusión a normas relativas al comodato, como son los artículos 2080, 2081, 2083 del Código Civil, pese a que se trata de una escritura de donación entre el ilustre municipio de Quito en favor de la concentración deportiva de Pichincha, conforme a lo antes expuesto. Se ha verificado que el comodato y la donación son figuras jurídicas distintas conforme lo antes expuesto. Tal es así que el comodato es un contrato gratuito y temporal en el cual una parte entrega un bien a la otra para que luego de un determinado tiempo que la use, ésta la devuelva, mientras que la donación es un acto jurídico en el cual se transfiere gratuitamente el dominio de una cosa de manera definitiva, salvo el incumplimiento de una cláusula pactada en la escritura de donación, ¿no? Eso en cuanto a lo que ha dicho el doctor que nos acompaña, ¿no? Hay otros temas que son graves también, y lo ha dicho también el juez. Él, por ejemplo, dice:
Por lo tanto, al no existir una norma que determine el procedimiento a seguir en casos de reversión, lo que nosotros habíamos cuestionado, de donación de bienes entregados por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, llama la atención que se emitan informes técnicos, no se los notifique, se convoque a comisiones, se trate en sesiones extraordinarias del Consejo Metropolitano la reversión de un predio, la cual finalmente se aprueba mediante una resolución de fecha 11 de junio del 2025, sin tener certeza siquiera de cuál sería el número necesario para su aprobación. O sea, me parece que ha sido contundente el juez del día de hoy al decir que el procedimiento ha sido arbitrario, que ha habido falta de certeza, que no hay seguridad jurídica y que hay que llamar la atención al equipo legal que acompaña al alcalde Muñoz. Eso lo hemos venido sosteniendo y el día de hoy el juez ha sido enfático en que no hay ningún elemento técnico desde lo jurídico que haya permitido que el municipio, que el Consejo Metropolitano de Quito haya hecho la barbaridad que hizo. Y lo cual, ya hablando en términos legales y respecto a esta controversia, Diego, no deja prácticamente ningún margen de maniobra a quienes impulsaron esta reversión del Estadio Olímpico Atahualpa, más allá de que es evidente, apelarán a la decisión, habrá otras instancias, pero hay muy poco margen de maniobra hablando en términos jurídicos. Sí, Fausto, poquísimo margen. La verdad es que la sentencia que dicta el juez del día de hoy tiene un fundamento muy, muy sólido. Y hay una parte que se debe tomar en consideración. Dice, no hay norma jurídica de la reversión. Y es correcto, ¿sí? No existe una norma jurídica de la reversión, porque el acto que se dio en el año 66 entre el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Concentración Deportiva de Pichincha responde a un acto netamente de naturaleza civil, regulada por el Código Civil. La donación es uno de los contratos mediante los cuales una persona transfiere el dominio de manera gratuita a otra. Y, como decíamos en algún momento, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Así es. Y no a través de una resolución del Consejo Metropolitano se podía privar de este derecho de dominio que tenía la Concentración Deportiva de Pichincha. Yo en mi anterior entrevista decía que tenía un temor estar en los zapatos de la registradora de la propiedad del Cantón Quito, porque eso no estamos analizando tampoco, ¿no? Estamos analizando simplemente... Eso es parte de los alcances que tuvo esta resolución, ¿no? Claro, solo nos estamos centrando en la resolución. Pero aquí viene lo más arbitrario, mi querido Fausto. El registro de la propiedad es la institución donde se debe establecer y se debe determinar cuáles son los titulares del dominio de los bienes inmuebles en el Distrito Metropolitano. Y fue tan al apuro hecho todo esto, y a mí me gustaría traer a colación lo que en la audiencia se dijo. Informes hechos a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, de un día al otro, informe que cita al otro informe cuando ni siquiera todavía estaba el informe que estaba citado realizado, y la registradora de la propiedad en un acto pero asombroso, Fausto. Yo soy un abogado que me dedico al derecho civil, y una transferencia de dominio, que es una de las cosas que nosotros hacemos, para cualquier mortal dura más o menos de 7 a 14 días. Y la registradora de la propiedad, la doctora Lira Villalba, en menos de 24 horas, pero es sorprendente, ya quisiera cualquier ciudadano tener esa corona, ¿no? En menos de 24 horas inscribe una resolución totalmente ilegal, ya no lo digo yo, lo ha dicho un juez, un administrador de justicia, en la cual priva del dominio al legítimo propietario, que es la Concentración Deportiva de Pichincha. Esto, mi querido Fausto, a todas luces entrañaría un tema de confiscación, porque estoy retirando el dominio a un legítimo titular a través de un acto administrativo, o como ha dicho y se ha matado el señor procurador del municipio, que no es un acto administrativo, que es un acto legislativo, ha dicho. Bueno, es un acto legislativo, acto administrativo, aunque en cualquiera de los dos casos es violatorio de derechos, y lo ha dicho un juez, de derechos constitucionales, y específicamente el derecho de la propiedad. Fausto, yo creo que el análisis debería venir de forma global, ¿no? La actuación es paupérrima, pésima, deplorable de la que ha hecho el procurador y su equipo jurídico. Estoy de acuerdo en esto con Wilson respecto a los informes que se deben presentar. El Consejo se
se funda en lo que dice el procurador metropolitano, y un procurador metropolitano que confunda y ponga en un documento que es una donación y un comodato, yo no confiaría ni siquiera en lo que me diga en el saludo de ese procurador realmente, ¿no? Es algo que sí tendría que el alcalde, por su propio bien, Fausto, no estamos aquí en contra de nada, por su propio bien y por el bien de los quiteños, que haga las cosas como corresponden y conforme a derecho. Y como deberían actuarse en estos casos de forma legítima y además, o sea, con algo de sentido común, por lo menos. Vamos a escuchar la reacción del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en donde, a través de un video colgado en sus redes sociales, él ha calificado esta decisión como una victoria al traer el tema del escenario deportivo sobre el debate público. Escuchemos. Quien no hace nada tampoco deja hacer al resto. Quien no disfruta de lo que pueden hacer otros para que la ciudadanía tenga su estadio olímpico Atahualpa, impiden que el municipio lo haga. No solamente que no han hecho nada, al menos en los últimos 30 años, sino que ahora se les ocurre, de manera cómica, que el municipio de Quito tenga que pedir disculpas por querer recuperar el Coloso del Batán. Miren, este tema es simple. Nosotros ya hemos dado un gran paso y esta es una victoria incluso, porque este tema estaba puesto en el olvido. Resulta que cuando como municipio queremos recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, ahora sí todos quieren, háganlo. Nosotros tenemos 3.001 obras para trabajar. Que quede claro para la ciudadanía de Quito, hemos intentado recuperarlo. Nosotros simplemente veamos cómo trabajamos unos, cómo trabajan otros. Quiteños y quiteñas, les planteo una cosa, pongámosle el reloj de arena al revés y empecémosle a contar minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día y mes tras mes, cuánto tiempo se demoran en recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa. A Quito no voy a permitir que la jueguen ni que la conviertan en el escenario de una comedia como la que acaban de montar el día de hoy. ¿La comedia de qué lado es, Wilson? Vergonzosas las declaraciones del alcalde Fausto, ¿no? Yo lo que hubiese esperado es que pida explicaciones a su procurador, ¿no? A la final nadie se opone al progreso de la ciudad, todos estamos de acuerdo en tener un estadio olímpico Atahualpa el futuro, pero todo se tiene que hacer respetando la Constitución y la ley. Lo que estamos observando es justamente eso, el abuso del derecho, la arbitrariedad, ¿no? La falta de certeza, la falta de confianza, la inseguridad jurídica. Esto los concejales lo hemos venido advirtiendo, ¿no? Y finalmente el destino de la ciudad depende de la asesoría que tenga el alcalde, sobre todo en el andarivel jurídico, ¿no? El alcalde se victimiza, ¿no? Me parece que más bien tiene que enfocar sus esfuerzos en buscar un equipo que le acompañe, que sea técnico, gente comprometida con la ciudad. Creo que el alcalde debería enfocar sus esfuerzos en cumplir su programa de gobierno, que eso es lo que él prometió en las urnas a los quiteños y quiteñas y que no se cumple. La ciudad está destruida, las calles están destruidas, gran parte de su oferta de campaña no se cumple. Me parece que nosotros no estamos observando temas de egoísmo, ¿no? Esto es un tema de observar la mediocridad de los funcionarios que le acompañan en su administración. La decisión de ofrecer disculpas públicas a los ciudadanos, Diego, sonaba excesiva. Esto también ha sido cuestionado por el alcalde. Sí, bueno, uno cuando plantea una acción legal tiene la facultad de establecer las pretensiones que uno crea que el derecho le permite tutelar, ¿no? Entonces, entiendo que la Concentración Deportiva de Pichincha solicitó dentro de la pretensión de que exista el tema de las disculpas. Yo creo que acá queda al criterio del juez, ¿verdad? Si es que se tiene o no se tiene que dar. Pero yo quiero ir un poquito más allá y analizar desde el punto de vista legal técnico, Fausto. Insisto, para mí sería increíble que se arregle el estadio. Yo como una persona futbolera quisiera que el estadio esté de la mejor manera. Pero el alcalde, en el video que señala, está irrespetando el derecho de propiedad y parece que el procurador del municipio no asistió a la clase de derechos reales o de bienes en tercer semestre, cuando se establece que el derecho de propiedad tiene un efecto erga omnes. ¿Qué es esto, mi querido Fausto? Que todos deben respetar. Tenemos un sujeto activo que es el titular del derecho de propiedad y el sujeto pasivo, que es todas las personas que deben respetar ese derecho. Fausto, es como que yo estoy acá en el conjunto donde vivo y no me gusta cómo el vecino tiene su casa, entonces yo voy donde el vecino
le irrumpo en la casa, le saco de la casa, pinto la casa como a mí me guste, porque yo creo que está la casa mal pintada y da mal aspecto a todo el conjunto, y de esta manera digo, bueno, yo hice porque, miren, había una casa en la cual daba un mal aspecto a las demás viviendas. ¿Es esto correcto, Fausto, jurídicamente hablando? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque todos debemos respetar el derecho de propiedad. Y esto es precisamente lo que no sucedió en este caso. El municipio no respetó el derecho de propiedad. Y yo digo acá, Fausto, el alcalde tiene muchos, en el tema del metro, ¿no? Nos dice que respetemos, que no rayemos, que tenemos que ser consecuentes. Pero el propio alcalde no está siendo consecuente, pues. Cuando él, a criterio de él y su equipo, dice, bueno, yo voy a recuperar ese estadio, pero no me importa en la forma en que lo haga. Si tengo que violar el derecho de la concentración deportiva de cualquier persona, lo hago. Yo digo, Fausto, ¿esto es correcto o no? Porque estamos en un estado de derecho y justicia. Y nosotros, cada una de las actuaciones que realicemos, debemos hacerlo acorde al ordenamiento jurídico. El fin no va a justificar los medios, Fausto. Y por más buenas que hayan sido, pensemos en positivo, por más buena que haya sido la intención del alcalde de recuperar, aunque sabemos que por detrás puede haber un trasfondo político, hay un proceso de revocatoria, ¿no? Hay un proceso de revocatoria. No puedo saltarme las normas del ordenamiento jurídico. Eso es imposible, es impensable en un Estado de Derecho. Y llama la atención, Wilson, el hecho de que también hayan participado de esto, lo que anotábamos hace un momento, el hecho de que se hayan sumado a esta decisión las autoridades de registro de propiedad con el traspaso del Estado Olímpico Atahualpa, incluso en tiempo récord, como se lo había notado la Agencia Metropolitana de Control, el Consejo Metropolitano, con esta decisión que tomaron con este grupo de concejales. Es decir, hay un concierto para generar esto que se ha generado. Si bien se ha sometido a debate, que está correcto, también nos hemos descuidado de otros temas. Sin duda, Fausto, ¿no? Me parece que se han vulnerado los derechos constitucionales de seguridad jurídica, motivación y propiedad privada. Y lo que hace el juez es dictaminar una medida de reparación, ¿no? Y el alcalde tiene que cumplirla. Me parece que los líderes responsables asumen cuando cometen un error motivado por una mala asesoría jurídica, ¿no? Que lo hemos venido alertando desde hace algún tiempo. La mala asesoría jurídica fue posterior, la decisión estaba ya en origen. ¿Y cuál fue la razón? No, pero quien motivó que el Consejo Metropolitano trate esta resolución son los informes jurídicos, ¿no? Pero era un interés del alcalde. Evidentemente, pero finalmente el cuestionamiento es, sobre todo en esta cuestión ya de litigio, más en el ámbito de los juzgados frente a un juez, tiene que ver con la defensa jurídica de lo que le está diciendo su procurador, ¿no? Me parece que, como lo había dicho antes, ¿no? El alcalde no debe victimizarse, tiene que pedir explicaciones a su equipo jurídico, tiene que centrar sus esfuerzos en materializar su programa de gobierno. El alcalde tiene que no mirar a un lado, ¿no? Si finalmente hay interés real, legítimo, auténtico alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, tiene que promover el diálogo, ¿no? Tiene que promover un encuentro con la concentración deportiva de Pichincha, con el Ministerio del Deporte, con la empresa privada, que, ojo, Fausto, el alcalde no presentó ante el Consejo una alternativa frente al Estadio Olímpico Atahualpa, y lo que dijo es que él ya tenía algunos interesados privados alrededor de este estadio, ¿no? Entonces me parece que, tomando las palabras del propio alcalde, él en su momento habló de un acuerdo Quito, un acuerdo de diálogo entre diversos para establecer objetivos comunes, que sea el ejercicio de un acuerdo de ciudad para proyectar un Estadio Olímpico Atahualpa el futuro, que sea el diálogo el mecanismo y no la arbitrariedad, y menos aún violentar el marco legal y constitucional. Vivimos en un Estado de Derecho y todas las autoridades y todos los ciudadanos debemos someternos a aquello. ¿Cómo llegar a la responsabilidad que ha tenido en este proceso Lira Villalba, Diego? Bueno, hay que examinar la actuación que ha tenido la registradora, ¿no? ¿Qué efectos podría tener? ¿Cuál podría ser la consecuencia? Para eso tendríamos que regirnos a la ley de registro, que es muy antigua, de los años 80, de la dictadura militar, y también a
a la normativa secundaria, ¿no? Aquí evidentemente la registradora no está jurídicamente asistida para poder registrar una resolución en la cual se quita el dominio a la concentración deportiva de Pichincha. Yo creo que acá tendría que en su momento hacerse un examen a la actuación que ha tenido la registradora, porque evidentemente también esa decisión vulnera los derechos. ¿Se arrojó funciones? Yo quisiera acá señalar que los funcionarios, cuando actuamos como entes asesores y técnicos, no debemos ser serviles a la disposición que nos da nuestro jefe. Y lo digo porque también he sido funcionario público mucho tiempo. Si es que el alcalde, como procurador síndico del municipio, me dice, vamos a revertir la propiedad del Estadio Olímpico Atahualpa, es un acto responsable que el procurador le diga, alcalde, lo que usted quiere hacer no se puede. Ese no es el camino. No es que simplemente agache la cabeza y diga, bueno, voy a hacer un mamotreto, porque vergüenza me daría a mí sacar una resolución y un informe como lo que hizo la Dirección de Bienes y todos aquellos que motivaron para tomar esta decisión, y peor aún, la resolución del Consejo. Me daría vergüenza. Entonces, yo creo que uno tiene que ser consciente cuando asume un cargo público y tomar con responsabilidad esta designación. Y decirle, señor alcalde, por más que usted quiera, ¿sí? Por más que usted tenga el mejor sentimiento, la mejor intención de recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, esto no se puede, señor alcalde. Eso es responsable. Eso es lo que falta en nuestros ciudadanos que están ejerciendo un cargo público, estos compañeros que están en una gran responsabilidad. Tomemos en consideración, Fausto, que los abogados somos técnicos, los abogados somos asesores, y con nuestros insumos brindamos esta asesoría para que se tomen las decisiones. Pero esta asesoría tiene que estar siempre dentro del marco jurídico, insisto, no simplemente agachar la cabeza y decir, mi jefe me dijo que haga esto y pues yo tengo que hacer como sea, y termino en una situación que hoy ya un juez lo ha dicho, que es absolutamente ilegal, ¿no? Ya lo ha dicho un juez. Y con esto cerramos, Wilson. El tema será al final buscar la forma de hacer las cosas, ver cómo hacer las cosas y no hacerlas a como dé lugar. Así es, Fausto, con la debida diligencia. En este caso, ninguna de las instituciones se ha tomado el trabajo en serio. El procurador no solamente trabaja para el alcalde, el procurador guía el trabajo de un espacio parlamentario, de un cuerpo colegiado como es del Consejo Metropolitano. Pido yo hoy que se tome carta sobre el asunto y el señor procurador ponga la renuncia. Usted le pide la renuncia. Pido la renuncia, ya no solo como un tema de asesorar al alcalde. El trabajo del procurador tiene una relación directa con el trabajo que realizamos los concejales. Pido que el señor procurador ponga la renuncia y pida la renuncia de todo el equipo que le acompaña. Gracias, Wilson, y también le agradecemos a Diego Oviedo. Con ambos hemos instalado este panel para hablar sobre la reversión del Estadio Olímpico Atahualpa. Esta vez, de acuerdo a la decisión de un juez que era entonces en poder bajo dominio de la Concentración Deportiva de Pichincha. Gracias a Wilson Merino y gracias a Diego Oviedo. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias, Fausto, Diego, un abrazo grande. Gracias. También a los dos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.